observar, una vez que tienes tus pagos provisionales a cuenta del impuesto anual, cuando tú expides una factura, un recibo de honorarios a una persona moral, tiene que existir una retención. Observemos que cuando un contribuyente presta un servicio profesional a una persona moral, estas últimas deberán retener como pago provisional el monto que resulte de aplicar la tasa del 10% sobre los pagos que se les efectúen, sin deducción alguna. Entonces, es aquí donde entra la primera clasificación. Antes sucedía que cuando una persona física tiene el régimen de actividad empresarial y profesional, nos decían lo siguiente: oye, voy a emitir la factura a una persona moral. ¿Debe de llevar retención? ¿Sí o no? ¿Qué es esa famosa retención? Lo mismo que sueldos y salarios. Sueldos y salarios te paga tu patrón, te retiene y lo paga el patrón al SAT. Lo mismo sucede en actividad profesional. Cuando prestas tu actividad profesional a una empresa, esta te va a retener un impuesto, específicamente el 10%. ¿Por qué? Porque lo va a pagar al SAT y sucede lo mismo que en sueldos y salarios. Juega como un impuesto ya pagado a cuenta de nosotros. Es decir, un impuesto por terceros. Entonces, lo mismo va a suceder si la persona moral no hace el pago de las retenciones. ¿Por qué? Porque sencillamente yo como persona física no voy a poder acreditar. Ese es el término correcto. Acreditar un impuesto para pagar una cantidad menor. Entonces, en nuestro papel de trabajo, comenzamos inicialmente con los ingresos. En este caso, mes por mes. Enero, febrero y así sucesivamente hasta el mes de diciembre. Una vez que obtenemos nuestros ingresos mes por mes, tenemos nuestros ingresos acumulables. Muy bien. Esa es la primera clasificación para elaborar nuestro papel de trabajo. Azul. Azul, además de los ingresos, cuando se tiene una actividad empresarial o profesional, ¿qué otros ingresos se deben declarar ante la autoridad, además de la misma actividad? O sea, que otros, obligaciones. Mm, Más bien azul. Supongamos que tú eres un médico, tú prestas tu servicio profesional y tus ingresos los expides a través de tus comprobantes fiscales. Ajá. Pero además puedes tener otros ingresos adicionales a la actividad y que estos ingresos los tienes que sumar a tu ingreso, que al final del día van a ser un ingreso acumulable. ¿Qué otro tipo de ingresos podrían ser, Azul? Un ejemplo, Azul, cuando tenemos operaciones con moneda extranjera, ¿qué sucede con la pérdida o la utilidad? ¿Los gastos no deducibles también entrarían? Ok, Ilian, posiblemente no, y ahorita te explicaré por qué. Inicialmente vamos con los ingresos. Adelante, Claudia. Sería, por ejemplo, cuando la persona tiene, no sé, se me ocurre, que esté como empleado recibiendo un ingreso de un patrón, también ejerciendo su profesión, por ejemplo, y un negocio. ¿Pudiera ser eso? No, Claudia. ¿Tres actividades diferentes? Aquí, Claudia, sencillamente es correcto, puedes estar en sueldos y salarios, trabajando para un patrón, y puedes tener tu propia actividad empresarial. ¿Qué va a suceder, Claudia? Que tienes dos regímenes fiscales. Cada uno va a tener su propio tratamiento fiscal.
calculas sueldos y salarios y calculas actividad empresarial. Los principales ingresos, además de la actividad principal, podemos tener ventas de activo fijo. Claudia, ¿por qué ventas de activo fijo? ¿A qué Ay, te suena Dios. ese término, Claudia? Como venta de algún producto, de alguna, pues sí, como de alguna mercancía que se venda. Ujú. Aquí, Claudia, sucede lo siguiente. Nuestra actividad principal, un ejemplo, un servicio profesional. Sobre el servicio profesional, yo voy a obtener mis ingresos. Ahora, supongamos que para desarrollar mi actividad, yo necesito ciertos activos. Por ejemplo, puede ser una laptop, puede ser un vehículo, puede ser mobiliario y equipos de oficina. ¿Por qué? Porque al final del día forma parte de mi patrimonio, pero ¿para qué? Para desarrollar mi actividad independiente. Entonces, cuando yo decida vender la laptop, decida vender una computadora de escritorio, ¿qué sucede? Que yo voy a realizar venta de activo fijo. Si yo la vendo a un tercero y este tercero me solicita factura, ¿qué creen? Voy a expedir una factura y no va a ser recibo de honorario, sino va a ser una factura de tipo ingreso relacionando que es una venta de una computadora y que esto, para efectos del SAT, también lo tengo que declarar. ¿Por qué? Porque es adicional a mi actividad principal. No solo tengo ingresos por un servicio profesional, también obtuve ingresos por la venta de un activo fijo. ¿Sí va quedando claro, Claudia? Ok, excelente. Sí. Uh-huh. O sea, es decir, aquí tengo ingresos por honorarios. Es decir, a todos mis clientes les voy a expedir un recibo de honorarios, por los cuales me van a pagar. Ahora, si yo en un momento dado requiero vender una computadora para comprar algo mejor, de último modelo, ¿qué significa? Que yo voy a vender una computadora a un tercero. Este tercero es obvio que me va a solicitar la factura. Entonces voy a tener ingresos por venta de activos. Tengo ingresos por ventas de activos. ¿Por qué, Claudia? Porque si tengo un ingreso acumulable mes por mes, yo le tengo que indicar a la autoridad de qué se clasifica ese ingreso. Si tengo un servicio profesional, ok, honorarios. Pero si tengo algún activo que ya no requiero o que ya prácticamente se depreció en su totalidad, ¿sabes qué? Voy a vender ese activo, le voy a sacar una ganancia. ¿Y qué crees, Claudia? Aquí la autoridad sí tiene que identificar la venta de ese activo, porque al final del día le tengo que pagar impuestos por esa venta. ¿Qué más puedo tener? Ingresos por variación cambiaria. ¿Qué significa? Que podemos encontrar a personas que les conviene manejar moneda extranjera y no pesos, sencillamente por la fluctuación. Esta fluctuación consiste en lo siguiente. Tenemos ventas o servicios profesionales por valor de $1,000. Es decir, yo le voy a cobrar a mi cliente $1,000. Es obvio que en la contabilidad o para efectos de impuestos tenemos que hacer la conversión. ¿Por qué? Porque sencillamente todo se tiene que clasificar en moneda nacional. Muy bien, Claudia, ¿qué tipo de cambio vamos a utilizar para convertir estos dólares a pesos?
Am, no, la verdad no sabría decir. Muy bien. Actualmente, Claudia, cada uno de los bancos, cada una de las bancas, vamos a encontrar su propio tipo de cambio. ¿Por qué? Por la venta y por la compra del dólar. Entonces, cada banca va a tener un tipo de cambio distinto. Claudia, ¿crees que sea correcto utilizar ese tipo de cambio? Supongo que hay un tabulador general, ¿no? Era lo que nos comentaba, creo, clase pasada, que se basan en el tipo de cambio de un día anterior, algo así, Ujú. si no mal recuerdo. Es correcto, Claudia. Es decir, que el tipo de cambio que yo voy a utilizar se tiene que regir en el diario oficial de la Federación. ¿Por qué? Porque en ocasiones pasa lo siguiente, Claudia. Tipo de cambio, me dicen, aplica por favor el 20 pesos, 25 pesos. Pero Claudia, cuando tú consultas en el diario oficial el valor del dólar, te encuentras que ninguno excede de 20 y ninguno excede de 25. ¿Qué sucede? Que realmente a nosotros nos afecta en contabilidad. Entonces, un ejemplo, vamos a consultar el tipo de cambio, enero 2024. Y observa, Claudia, que tenemos la fecha en la primera columna, la determinación, su publicación en el diario oficial y cuándo entra en efecto, es decir, cuándo surte efectos este tipo de cambio. Un ejemplo, Claudia, el 19 de enero se publica 17.1995. ¿Cuándo va a surtir efectos? A partir del día siguiente. ¿Se observas? Entonces, Claudia, ¿qué va a suceder cuando un cliente te diga, oye, es que requiero que me hagas mi factura y utilices un tipo de cambio por la cantidad de 25 pesos? Ah, yo quiero un omelette de camarón a la diabla, acompañado de ensalada fresca y puré. Listo. Entonces, Claudia, si observas en la conversión a pesos, que es lo que nos pide contabilidad, tener todo convertido a moneda nacional, si observas, Claudia, tipo de cambio 25. ¿Cuál es el valor de tu servicio profesional en pesos? 25,000. Ahora, Claudia, si yo te digo, expido la factura, ¿qué día? Un ejemplo, la expedí el 12 de enero. El 12 de enero, identifico que se publicó en el diario oficial 16.98. Pero ese día está vigente el de un día antes, 16.9912. Nos llevamos este tipo de cambio y vamos a establecer tipo de cambio Banjico. Y nuevamente, los $1,000 por el tipo de cambio. Y si observamos, convertido a pesos, tenemos un valor del servicio profesional por 16,991. Claudia, si observas, hay una gran diferencia. Esta diferencia son 8,000 pesos. Claudia, ¿tú cómo consideras este tipo de ingreso? ¿Como una pérdida o como una utilidad cambiaria? Mm, como una pérdida, ¿Por qué, Claudia? ¿Por qué lo consideras como una pérdida? porque no se está considerando o no se está tomando en cuenta la publicación o bueno, como estaba el dólar realmente. Es únicamente como una imposición de cuánto se debería de cobrar
del dólar, pero no es basado en lo que se haya publicado. Entonces, si te das cuenta, Claudia, que hay una primer diferencia. Claudia, ¿qué crees? Que cuando expidamos una factura en dólares y le coloques el tipo de cambio a la factura, una vez que lo conviertas a pesos, ¿qué crees, Claudia? Que el SAT te va a establecer que me tienes que pagar impuesto sobre el ingreso de 25,000 pesos. ¿Pero qué crees, Claudia? Tú en contabilidad tomas el tipo de cambio real y en contabilidad tú vas a clasificar ingresos por la cantidad de 16,991.20. ¿Qué va a pasar, Claudia? Que yo esta cantidad restante de 8,000 no la puedo tapar, no la puedo ocultar, la tengo que clasificar en contabilidad. Entonces, Claudia, para efectos del SAT, yo tengo que reconocer este ingreso. ¿Cómo voy a reconocer este ingreso? Ingreso por utilidad cambiaria. Aunque para nosotros es una pérdida. ¿Por qué? Porque diremos al SAT, oye, es que el cliente no me va a pagar 25,000, me va a pagar 16,000. En ese momento, Claudia, para ti es una pérdida. Pero Claudia, para el SAT, ¿qué crees? Necesita que tú reconozcas esa diferencia cambiaria. Porque para efectos del SAT, tu factura vale 25,000 pesos. A mí no me importa que en contabilidad le hayas puesto 16,000. ¿Va quedando claro, Claudia? Sí, perfecto. Entonces, para efectos de la acumulación del ingreso, además de la venta del activo fijo, yo voy a integrar ingresos por variación cambiaria. ¿Por qué? Porque sencillamente cometimos el error de colocar un tipo de cambio que no es. Claudia, si tú colocas el tipo de cambio del día, no vas a tener diferencia alguna. ¿Por qué? Porque tú utilizaste el tipo de cambio de acuerdo a la fecha de emisión, lo registras en contabilidad, haces tu conversión, ¿sabes qué? Tanto el SAT como para contabilidad vale la misma cantidad. Y aquí no hay diferencia alguna. Más sin en cambio, tú colocas otro tipo de cambio, ¿sabes qué? La repercusión es que reconoces ese ingreso como una utilidad cambiaria. ¿Se va quedando claro, Claudia? Sí, perfecto. Muy bien. Para los demás, duda Maestro, o pregunta, adelante, Grace. yo ahí tengo una duda para cuando vendemos y o compramos mercancía en dólares. ¿Qué tipo de cambio se ocupa? Muy bien. Aquí lo indispensable, Grace, es que cuando tú vayas a comprar o cuando vayas a vender, un ejemplo, tú y yo pactamos el día de hoy una compra-venta. Tú me vendes, yo te voy a comprar. Lo más idóneo o indispensable, Grace, es que nos vayamos al diario oficial. ¿Sabes qué? El día de hoy, ¿ok? ¿Cuál es el tipo de cambio de hoy para solventar obligaciones? Tal cual es este. ¿Por qué, Grace? Porque tú me puedes decir, oye, es que yo vi en mi banca de Bancomer y el dólar hoy tiene un valor de 20 pesos. Grace, yo te puedo decir, ¿sabes qué, Grace? En Citibanamex yo lo vi un valor de 22 pesos. ¿Por qué existe esta diferencia, Grace? Es por el valor comercial dentro de las bancas. ¿Cómo es la fluctuación de venta de esos dólares en esas bancas por el cual determinan el precio de compra y el precio de venta? Y si te das cuenta, Grace, totalmente distintos a lo que tenemos en el diario oficial de la Federación. Entonces, Grace, si vas a pactar compra o venta, el día específico, siempre buscar qué tipo de cambios está vigente para ese día. ¿Para qué? Para que de esa manera puedas solventar obligaciones en moneda extranjera. Ok, por ejemplo, el día de hoy vendimos a 17.1125, ¿no? Porque estamos a 24 de febrero. Un ejemplo, aquí voy a consultar 17.1210.
¿Listo? Lo tenemos del 1 al 24 de febrero, Grace. Ajá. Entonces, si te das cuenta, Grace, ¿qué sucede hoy 24? No hay publicación de un tipo de cambio, porque es día inhábil. ¿Qué tipo de cambio vamos a utilizar, Grace? ¿El del 23 o 26? En este 23, caso, ¿no? el del 23. Ayer se publicó, Grace. El día 23 se publicó, pero no está vigente para que lo puedas utilizar. ¿Cuándo lo vas a utilizar? Hoy, mañana y el día lunes. Ese tipo de cambio del día 23 va a estar vigente para estos 3 días si tú quieres realizar alguna operación en moneda extranjera. Ok. Ujú. Entonces, un ejemplo, 17.06 es el del día anterior, cuando es vigente únicamente el día 23. Ahora el del día 23 va a ser vigente el día de hoy, el día de mañana y día lunes. ¿Sabe qué? Ese es el tipo de cambio que nosotros vamos a utilizar. Y esta va a ser nuestra conversión a pesos. ¿Sí queda claro, Grace? O sea, es el día que, porque el día 24 no está publicado, ni 25 ni 26, ¿verdad? Es correcto. Va a ser el último que esté vigente. ¿Cuál es el último Ok. vigente? El que se publicó el día 23. Ujú. El ¿Sí? ¿Va último quedando claro, vigente. Grace? Sí. Y yo voy a hacer mi factura con el tipo de cambio del día de hoy. Ujú. Es Bueno, del correcto. día 23, perdón, Ujú. del último. A la hora que llega a la contabilidad, bueno, al que compra, no, al que vende, yo compré, al que vendió, ¿no? Para hacer su contabilidad, ¿qué tipo de cambio ocupa? Ok, Grace. Grace, supongamos, si tú eres la persona que va a comprar, yo soy la persona que vende. Entonces, Grace, hoy hicimos la operación. En contabilidad, yo voy a registrar 17,121, porque estamos utilizando el tipo de cambio real. Y en tu caso, Grace, de igual manera, tu equipo contable, como es una compra en dólares, tiene que basarse en el tipo de cambio del día de hoy. Va a utilizar prácticamente el mismo. Entonces, Grace, en mi caso, en mis ingresos, voy a tener 17,121. Y en tu caso, Gray, en tus compras de mercancía del mes, compras de dólares convertidas a pesos, 17,121. Vamos a tener ambos la misma cantidad, uno en ingresos y otro en compras, sencillamente porque utilizamos el mismo tipo de cambio. ¿Sí va quedando claro, Grace? Sí. Entonces, Grace, esto es únicamente en la emisión de la factura. ¿Por qué? Porque otro proceso es el cobro o el pago. Ajá, sí creo. Es decir, inicialmente en la emisión pueden observar que si me equivoco de tipo de cambio, al hacer la clasificación, tengo que reconocer. Entonces, supongamos que en contabilidad tengo una venta por 17,121. ¿Sabes qué? Ujú. Grace, un ejemplo para ser más prácticos, emití la factura el 1 de febrero. 1 de febrero tengo vigente tipo de cambio 17.1932. Ese día emití la factura y ese día utilicé este tipo de cambio. Conversión a pesos, 17,193.20. Y esa es la cantidad que me tiene que pagar Grace. Ahora, Grace me paga el día de hoy. Y si vemos el día de hoy, tengo un tipo de cambio distinto, 17.1210. Si comparamos tipo de cambio principal
al del pago, hay una disminución. Observa, Grace, yo te tenía en mi cartera de clientes que tú me ibas a pagar 17,193. Al final del día, tú me pagaste 17,121. Grace, en mi contabilidad, esta diferencia para mí es una pérdida. Pero Grace, en tu caso, ¿crees que también sea una pérdida? Es una utilidad porque estoy pagando menos de lo que se había pactado. Es correcto, Grace. Entonces, Grace, si te das cuenta, es aquí donde empieza a partir el espejo, proveedor y cliente. Es decir, en mi caso, yo reconozco una pérdida. ¿Por qué? Por fluctuación cambiaria. Pero en tu caso, como pagaste de menos, me pagaste de menos por la fluctuación, tú reconoces una utilidad cambiaria. ¿Y qué sucede, Grace? Ujú. Que sí o sí se la tenemos que declarar a la autoridad. ¿Qué le vamos a decir? Otro tipo de ingresos, con nuestros papeles de trabajo, nuestra utilidad cambiaria. Ujú. ¿Sí va quedando claro, Grace? Sí, maestro, muchas gracias. Muy bien. Entonces, aquí como pueden observar, cuando manejemos facturas en moneda extranjera, siempre importante el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque sí o sí va a existir una fluctuación cambiaria. ¿Por qué existe esa fluctuación cambiaria? Porque sencillamente observen la cuarta columna para solventar obligaciones. Todos los tipos de cambio tienden a disminuir o en su caso a aumentar. Un ejemplo, el análisis en enero, del 9 de enero al 17 de enero, el dólar en un promedio de 16 pesos. A partir del 18 de enero, el dólar comenzó a subir a 17. Y observen que hasta el día 15 de febrero, el dólar valía 17.19. Ahora, del 15 hacia la fecha actual, nuevamente hay una disminución en el valor del dólar. ¿Por qué? Porque sencillamente es la fluctuación que sucede entre los países. Recuerden que entre los países en comercio, todo se paga con una moneda extranjera. Un ejemplo, si nosotros como país importamos mercancías, ¿sabes qué? A los proveedores le pagamos en dólares, en euros. ¿Qué significa? Que la moneda más utilizada para solventar ese tipo de obligaciones, ¿cuál va a ser? Dólares. Entonces, siempre vamos a encontrar una fluctuación. Como pueden observar, esa fluctuación puede ser a favor o en contra. ¿Por qué? Porque en ese caso a favor, yo como empresa una pérdida y esta pérdida, ¿qué creen? Para mi empresa la voy a clasificar como una deducción autorizada. ¿Por qué? Porque sencillamente tenemos fluctuación cambiaria. Y en el caso de Grace, ella la tiene que reconocer como una utilidad cambiaria. ¿Por qué? Porque son los ingresos que le va a declarar a la autoridad. Muy bien. ¿Duda o pregunta adicional? Maestro, no, vaya, no es referente a lo del dólar, por ejemplo, de la moneda, sino más bien a un comentario que hizo anterior sobre la venta de activo fijo. Si, por ejemplo, yo estoy registrada con el régimen fiscal de persona física, ¿cómo dijimos? Con actividad ¿Nacional? empresarial. Ok. Ajá, no, de actividad empresarial. Si yo vendo mi carro, tengo entonces que eh, reportarlo así o a menos de que la persona a quien se lo venda me solicite factura. Aquí, O cómo se maneja eso o no entra. más bien aquí, Claudia, un ejemplo. Si tú en tu actividad profesional en contabilidad tienes registrado como activo fijo tu automóvil y si tú lo que requieres vender, Claudia, es obligatorio emitir una factura por la venta. ¿Por qué, Claudia? Porque al momento de venderlo, tú lo das de baja en contabilidad
Entonces, aquí, Claudia, lo indispensable es que si ese activo lo tienes en contabilidad y lo quieres vender, emitas una factura. Aunque el tercero no te la pida, tú la tienes que emitir porque tú le vas a reportar al SAT una venta por activo fijo. ¿Por qué una venta? Porque al final del día obtienes una ganancia, Claudia. Tu automóvil, recuerda que para efectos fiscales tiene una duración de 4 años. Por año se está depreciando un 25%. En otras palabras, pierde su valor. En contabilidad, tu automóvil en 4 años pierde su valor total. Si tú lo decides vender, todo, o más bien esa venta que tengas, va a ser una ganancia por venta de activo fija. Y esa ganancia se la tienes que declarar a la autoridad fiscal. Más sin en cambio, Claudia, tú me dirás, sí tengo un automóvil, pero no es para mi actividad. X lo puedo tener ahí y lo requiero vender. Pues lo puedes vender a otra persona y si no te pide factura, en ese caso, pues no emitas factura, Claudia. Solamente en ese caso. Ok, perfecto. ¿Por Gracias, qué? maestro. ¿Por qué, Claudia? Porque si todo lo tienes registrado en contabilidad, al momento de tener una revisión por parte del SAT, si hay activos que ya no existen en tu contabilidad, ¿qué significa, Claudia? Que tú tuviste la obligación de emitir la factura por la venta. Inicialmente, ¿a quién le vendiste el activo y por cuánto lo vendiste? ¿Por qué? Porque el SAT quiere saber cuál es tu ganancia por venta de activo fijo. Sí, ¿se quedó claro, Claudia? Sí, perfecto. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, todo emana de la contabilidad, pero para impuestos, tal cual, tenemos que determinar nuestras cifras. ¿Por qué? Porque un ejemplo, hoy en día, persona física, para efectos de la DIOT, encontramos exenciones. Nuevamente, exención que no estoy obligado a calcular, a pagar o, en este caso, entregar. Entonces, para efectos del SAT, yo tengo que controlar mi contabilidad. Como lo vuelvo a reiterar, en el momento de una revisión, el SAT nos puede decir, oye, me ocultaste ingreso, multa, y nuevamente me tienes que pagar el impuesto correspondiente. ¿Saben qué? Evitemos esa situación. Si tengo ingresos, vamos a reconocerlos. Y si inicialmente tengo ingresos al momento de emitir factura por una diferencia cambiaria, ¿saben qué? Modificar este error, ya no utilizar el tipo de cambio que me dice el cliente, oye, es que emite mi factura y pone este tipo de cambio, no. Utilizar el del día, ¿para qué? Para que cuando lo registremos en contabilidad no exista una diferencia cambiaria y por ende no reconocer una fluctuación. La voy a reconocer sí cuando tenga el cobro. ¿Por qué? Porque a la fecha de emisión al cobro puedo obtener pérdida o puedo obtener utilidad. Es mejor reconocerlo hasta esa fase. Entonces, si se dan cuenta, esos son los tipos de ingreso que como persona física tengo que controlar hoy en día en contabilidad. Entonces, ¿qué significa? Que en mis papeles de trabajo yo empiezo a clasificar la información. ¿Sabes qué? Tengo ingresos por la actividad profesional. Puedo tener ingresos por venta de activo fijo. Y en este caso, por la fluctuación cambiaria. Entonces, en contabilidad, de igual manera, se encuentra clasificado su tipo de ingreso. ¿Cómo lo van a clasificar? Entonces, para efectos del SAT, hoy en día tiene que existir el comprobante fiscal. Claudia, nuevamente volvemos con la emisión del CFDI. Para nosotros, como persona física, actividad empresarial o profesional, declarar el impuesto es sobre lo efectivamente cobrado. Es decir, ingresos efectivamente cobrados.
¿Qué me establece la autoridad? Que si emití la factura, se entiende que ya la cobré. ¿Por qué? Porque sencillamente, ¿qué va a ver la autoridad? Método de pago fue. Eso es lo que siempre va a verificar la autoridad. ¿Para qué, Claudia? Para que cuando tú me digas, esos son los impuestos, ¿sabes qué? Se originó de un ingreso efectivamente cobrado en el periodo. Entonces, si hoy me va a pagar Grace o yo le voy a pagar una factura, ¿sabes qué? Emite la factura con este tipo de cambio. ¿Y qué crees, Grace? Con ese mismo tipo de cambio yo te voy a pagar. ¿Para qué, Grace? Para que en ambos escenarios no tengamos una pérdida o una utilidad cambiaria. ¿Por qué? Porque en tu caso la compra, 17,193, tal cual esa cantidad me pagas hoy por el tipo de cambio. Y en ambos escenarios, ni tú ni yo reconocemos una fluctuación cambiaria. Para efectos del SAT, ambos